conocer el objetivo de la clase. Ay, espérame. Vamos a hacer secuencias y patrones y vamos a practicar ejercicios para que hoy día en la prueba les vaya súper bien, ¿ya? Nuestro objetivo es el mismo objetivo de las últimas dos clases, que es descubrir una regla que explique una asociación dada y permita hacer predicciones. Ahí es cuando encontramos el patrón de una secuencia. Así que voy a avanzar, ya porque ya lo tienen. Vamos a nuestro segundo punto, que es secuencias y patrones. Y acá tenemos una secuencia. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿De cuánto en cuánto irá esta secuencia? De 2. 2. 2 en 2. Vamos sumando 2, sumando 2, sumando 2, sumando 2. Ese es nuestro patrón, más 2. Y acá podemos ver que el 2 va a ser nuestro primer término, el 4 va a ser nuestro segundo término, el 6 nuestro tercer término, el 8 el cuarto término y el 10 el quinto término. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? Sí. Ya, vamos a ir clarito, clarito como el agua. Acá, esta secuencia, ¿de cuánto en cuánto irá, Nicolás? De 4. Más 4, más 4, más 4, más 4. Y acá tenemos nuestro primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, y así infinito hasta donde llegue la secuencia. Y para esto tenemos una regla general, que es una fórmula. La letra N, que está acá, que es minúscula, va a representar un valor posicional. Por ejemplo, acá en el 4, podríamos decir que N va a estar representado por, va a representar al primer término. ¿Ok? Lo vamos a ver con ejemplo para que esto nos quede súper, súper claro. Devuélvete un poquito, profe, devuélvete un poquito. Ya. ¿A dónde tengo para escribir? Quiero escribir, ahí está. Por ejemplo, Anotar. sí, las reglas con término, por lo general, no tienen que ver con este patrón, con este que está abajo. Este es el patrón. Este es el patrón, el de abajo. El de arriba tiene que ver con n. Tiene que ir con el valor de la posición. Entonces, por ejemplo, si yo más adelante te digo n, ¿qué término es el 25? Tenemos que saber cómo calcularlo. En este caso, si tú te fijas, sería a través de la multiplicación. El término por el número que se está sumando. ¿Se fija, no? Entonces aquí sería n por 4. N por 4. La posición multiplicada por 4. Esto tiene que ver con lo de arriba, que estas cosas son distintas. Ahí. Ya. Eso quería decir. Gracias. Ya, súper. Sí, la idea es que les quede claro esto porque van a entrar algunas preguntas en la prueba que preguntan por la n. Entonces vamos a ver un ejemplo. Cuando la n está juntita con el número, significa que está multiplicando. Entonces acá, por ejemplo, sería 2 por n más 1. Entonces el primer término sería 2 por 1, reemplazamos la n por el número 1, que sería nuestro primer término, y continuamos con el patrón, que sería más 1, igual a 3. Profe, no entendí. Ya. Yo tampoco. Vamos con Está bien, esto. profe. Está bien. Profesora, la otra vez no había entendido, pero ahora ya entendí. Ya, sí, miren, acá, niños, el patrón, por ejemplo, es más 4, ¿cierto? Vamos sumando más 4, más 4, más 4, más 4.
Entonces nuestro primer término, o sea, la n va a representar la posición. Puede ser el primero, el segundo, nos pueden preguntar por el número 100, etc. Entonces lo que tenemos que saber, ¿cuál es el patrón? Acá sería n más 4. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nos preguntan por el quinto patrón, no, espérenme, me equivoqué. ¿Dónde está la goma? Aquí. Ya, todo de nuevo. Acá nuestro patrón es n 4. O 4N. Ya vamos. O 4N también sirve. O 4n. Entonces, por ejemplo, si me preguntan por el quinto término, yo la n la tengo que reemplazar por el número 5, porque me están preguntando por el número quinto. Entonces ahí quedaría 4 por 5 Sí. y me da 20. Por ejemplo, si me preguntaran por el número 10, por el término 10, ¿qué hago? Pongo el 4, que es mi patrón, por La posición. la posición, que reemplazo la n por la posición, que me están preguntando por la posición número 10, entonces la posición número 10 sería 40. ¿Lo entienden? Yo sí Más o entendí. menos. Sí, Yo lo entiendo. comprendí un poco. Profe, Pero yo hagamos no la que hablo sigue, tanto, pero yo, profe. Sí, ahí yo avancemos. lo comprendí un poquito. Ya. Qué Yo bueno. sí Vamos a comprendí. avanzar porque ahí con los ejemplos a lo mejor les va a ir quedando más claro. Acá, este es nuestro ejemplo, 2n más 1. Vamos a decir que ese era el patrón que seguía nuestra secuencia. Entonces, nuestro primer término, aquí voy reemplazando. La n la reemplazo por las posiciones. 1. 2 por 1, 3. 2. 2 2 por por 1. 1. Tiempo, profe. Ah, 2 dos. más 1, 3. Acá, la segunda posición, me están preguntando, ¿cómo me quedaría? Si me preguntan Sería por el segundo término. 2 por 2 2. por 2. Exacto, 2 por 2, reemplazo la n por la posición. 2 por 2 más 1. ¿Cuánto es esto? 4. No. Más 5. 5. El tercer término, si me preguntan por el tercer término, ¿cómo lo puedo sacar? ¿Cómo me 3 quedaría? por 3 por 3 más 1. O sea, 2 por 2, 3 Por 2 3. por Bueno. 3. más 1. Recuerden que reemplazo la n por la posición. Sí. ¿Cuánto me queda acá? 7. 7. ¿Puedo decir algo, profe? Sí. Mire, deje de compartir un poquito. Quiero mostrar algo en la pizarra. Esto Ya. es bien simple, muchachos. Ustedes tienen que poner mucha atención. Lo que estamos viendo ahora tiene que ver con secuencia, ¿cierto? Y uno tiene que calcular la secuencia de acuerdo a una fórmula. Por ejemplo, si te dan una sucesión, que era la primera, que era 4, 8, 12, 16, 20, yo tenía que calcular primero el patrón. ¿Cuál es el patrón de ese ejercicio? Más 4. Más 4. Ya, este más 4, este número 4, nos va a servir para la fórmula que vamos a expresar ahora. Pregunta, ¿estos números son pares o impares? Pares. Pares. Por lo tanto, existe una fórmula que tiene que ver con la posición de la figura y tiene que ver con el patrón. Estos se multiplican, los dos.
En este caso, por ejemplo, la profe explicó la posición número 5 multiplicado por el patrón, que es 4. ¿Y cuánto es 5 por 4? 20. 20. Entonces, aquí es más 4, como lo explicó la profe delante, más 4, ¿cierto? Más 4. Y esta es la posición 1, la posición 2, la 3, la 4 y la 5, fíjense. Entonces, aquí tenemos la fórmula de acuerdo a una sucesión de números pares. Lo otro que nos está mostrando la profe es la siguiente sucesión. Nos está mostrando otra sucesión distinta. Nos está mostrando la sucesión de 3, 3, 5, 7, 9. 9, por ejemplo. ¿Estos números son pares o impares? Impares. Impares. Por lo tanto, la fórmula no va a ser la misma. Fíjate, ¿de cuánto es el patrón? De 2 en 2. De 2 en 2. Más 2. Más 2. ¿Te fijas? Entonces, si yo hago la posición, por ejemplo, esta es la posición 1, pongámosle que fuera la 1. Si fuera la 1, yo tendría que calcular, la fórmula me servirá. Esta fórmula de acá me servirá. ¿Sí? ¿Tú dices que sí? ¿Me sirve esa Sí. fórmula? Ya voy a poner la posición 1 por el patrón, que sería 2. ¿Y cuánto es 1 por 2? 3. 2. 2. No me sirve la fórmula. ¿Te fijas? Pero, ¿por qué no me sirve la fórmula? Porque está mal planteada. Existen fórmulas para números pares y para números impares. La que nos está mostrando la profe es la fórmula de números impares, que sería la posición, que es n, multiplicado por el patrón, que es 2, y en este caso, como es ascendente, sería más 1. Y ahí me daría. Entonces voy a ir con la posición 4. Ya, la posición 4. Reemplazo el 4. Lo multiplico por 2 y le sumo 1. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. 8. Más 1. 9. 9. ¿Se fija? Ya. Si esto fuera al revés, porque esto también se da, bueno, la secuencia descendente es otro tipo, pero me va a servir para esto. Yo creo que hasta aquí nomás, profe, o vemos la descendente. Explícasela, porque sería menos nomás. Ahí en vez de Claro, sumar. menos 1. Menos 1. Pero dejémosla ahí nomás, porque ahí Ya. explica antecesor también. Así que ahí. Pero estas dos fórmulas que está viendo la profe, en este caso, son fórmulas para números que son, para secuencias que son pares, de números pares, y para secuencias de números que son Impares. impares. Entonces, en eso se tienen que fijar. Primero que todo. Ya, profe. Ya. ¿Dónde está acá? ¿Ahí ven? ¿Ahí sí? Sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ahí lo escucho. O sea, acá Sí, tenemos profe. la secuencia que era. Ay, espérame. 3. Ahí vamos. 3, 5, 7. Ahora vamos por la cuarta posición. Nuestro cuarto término. ¿Cómo quedaría? Para saber qué sigue ahí después del 7.
2 por 4 ¿Me están Muy hablando? bien. más 1. 2 por 4. ¿Qué más? Más 1. Más 1. Más 1. ¿Cuánto sería? 9. 9. 9, bien. Y si me preguntan por la quinta posición, 2 por 5 más 1. ¿Y cuánto sería eso? 11. Muy bien. 2 por 5 más 1 igual a 11. Ya, y miren, fíjense en la última. Me están preguntando por la posición número 100. ¿Cómo quedaría aquí? 2 por 100 Bien, 2 por 100 más 1. más 1. ¿Y cuánto es eso? 201. 201. 201. Entonces, ya sabiendo cuál es el patrón, ustedes pueden hacer esta reglita. Entonces aquí, esta sería mi secuencia. ¿Lo hacemos en el cuaderno? Háganlo ahora con el ejercicio que viene. Ya, si quieren ir anotando. Ok. Ya, acá tenemos otro ejemplo. Ahí. Acá. Esto es al revés. Antes nos dan la secuencia, ahora nosotros tenemos que formarla. ¿Cuál sería el segundo término de esta secuencia? 5 por 2. Este es una 2. 5 Por 2 más 2. Perfecto. Excelente. ¿Y cuánto me da? 12. Por 2, 10 más 2, 12. Bien. El tercer término. Le voy a pedir, a ver. Benjamín Cabrera, ¿cómo me quedaría el tercer término? Benja. Benjamín Tobar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ahí profe? Estaba en el estás. baño. Estaba en el baño. Ya. ¿Cómo me quedaría el tercer término? Recuerda que vamos reemplazando la N por el término. Y ahora me están preguntando por el tercer término. ¿Cómo me quedaría? 5 ¿Ya? por 3 Perfecto. más 2. Muy bien. Muy bien, Benja. ¿Cuánto me da eso? Momento pensativo. Hágalo con calma. 5 por 3 y después le sumamos 2. Ujú. 17, profe. ¿Qué le pensé? Bien. Ahí sí. 17. Muchas gracias, Benja. Benjamín Tobar, ¿cómo me quería el cuarto término? 5 Perfecto. multiplicado por 4. Muy bien. Le sumamos 2. Muy bien, Benja. ¿Cuánto me da eso? 22. Excelente. Josefa Espinosa, ¿cómo me quedaría el quinto término? Josefa. Sería 5 por 5 más 2. Excelente. 5 por 5 más 2. ¿Y cuánto me da eso? ¿5 por 5? $37. Ya, bien, Miguel. 27. Y el décimo término, Hola. Carla Yo había Galvez. dicho ¿Cómo? 37. Yo había dicho 37. Ah, salvaron.
Carla Galvez, ¿cómo me quedaría el término número 10, el décimo? Carlita. Está ahí, pero no, parece que no está. No está. Bastián Castillo, ¿cómo me quedaría el término número 10? Por 10. 5 por 10 más 2. Perfecto. Muy bien, Bastián. ¿Y cuánto me da? 102. ¿Ah? 102. 5 por 10, ¿cuánto es? 52. 52, bien. Ya. Así entonces nos quedaría esta secuencia. 7, 12, 17, 22, 27, etcétera. ¿Y Nuestro cuál es el término patrón? 10. ¿Cuál es el patrón de la secuencia? ¿De cuánto en cuánto va? ¿De cuánto va avanzando esta secuencia? ¿Aníbal? ¿De cuánto en cuánto va esta secuencia? 5. 5. Ya, ¿les queda claro? ¿O más o menos? Ojo, ojo, es que tienen que separar el concepto de patrón versus el concepto de fórmula. La fórmula es una y el patrón es otro. Ya, recuerden Tienen que que- se supone que todas las fórmulas parten del 1 hacia arriba, o del 2. Cuando son impares parten del 1 y cuando son pares parten del 2. Por eso es importante que en este caso la regla de sucesión es 5n más 2. Entonces no parte ni de 1, ni de 2, ni de 3, parte literalmente de 7. ¿Ya? Entonces ahí tiene que ver con el concepto. Y el patrón es otra cosa. El patrón es qué es lo que está ocurriendo con los números. Si viene 7, 12, 17, 22, 27. ¿De cuánto en cuánto van? Ah, de 5 en 5, listo. De 5 en 5. Pero la fórmula nos ayuda a nosotros a saber, por ejemplo, el término 25. Yo quiero buscar el término 25. Sería 5 por 25 más 2. Y ahí me va a dar el número del término 25 en este caso. Fórmulas para que lo ocupen cuando les pregunten por un término que está bien así alejado. Sí. Cuando les pregunto por un término, para que no estén calculando 2, 4, 6, 8, 10 o 20 veces lo mismo, usted calcula de acuerdo a la regla de sucesión que está ahí. Luis, Entonces sería el término 25. El resultado sería 127. Exacto. perfecto. Lo Luis. calculo al tiro, no Ya. tuve que estar 5, 5, 5, 5. No tuve que estar sumando 25 veces 5 partiendo del 7. Eso es lo que ocurre con las reglas de sucesión. Para facilitarnos ahí el trabajo. Ya, esto, ¿cómo quedaría? Matías González, ¿cómo quedaría el primer término? Recuerden que tenemos que reemplazar la n por el término que queremos averiguar. No está el Matías. Acá. ¿No está el Matías? ¿Antonia? Sí. ¿Cómo me quedaría este con el primer término? Cuatro por 1 Perfecto, muy bien. más 3. 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
4 por 1. 7. O sea, aquí tenemos una secuencia que también parte de 7. Veamos el segundo término. Nicolás Marambio. 4 por 2 más 3. ¿Cuánto es? 11. Perfecto. Ya, profe, Isidora. paremos aquí un poquito, profe. Ay, ya. Pregunta, ¿cuál es el patrón? 4. 4, más 4, ¿cierto? Ya, si el patrón es 4, ¿cuál será el quinto término? Calcúlenlo en la mente. O el tercer término, para que sea más fácil. Sin hacer el cálculo, profe, todavía. ¿Cuál será el término siguiente? Si está de 4 en 4. Profe, el quinto término es 23. 23. ¿El quinto? Ese ya, Sí, no, 23. profe. No, por el quinto. El quinto. El quinto. Quinto sería 23, Ya, dicen. 23. Ya, ¿y el anterior? El cuarto. Nos pillamos para ¿Están eso. ahí? 19. Ah, 19, perfecto. ¿Y el anterior? Es un cómic basado en el personaje principal, que es un cóndor. Es un 15. Perfecto. 15, bien. Ya, mira lo que va a pasar ahora si lo hacemos multiplicando la fórmula. Vamos con el quinto término, profe. En el quinto, vamos. El quinto. ¿Cómo quedaría? El cóndor es uno de los animales que nos acompaña a lo largo de todo nuestro país. Todo. 4N. N en la posición. De Willy, que fue un zoológico de Chile. 4 por 5 más 3. Muy bien. 4 por Muy bien, Antonia. 5 más 3. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 4 por 5? Carlitos, ¿es tu turno? ¿Es tu turno? 4 por 5. 4 por 5 es 20. Más 3. 20, bien alto. Más 3, Antonio. 23. 23. ¿Se fijan? Y aquí Entonces, está. la fórmula es una cosa y el patrón es otra. Hay que separar las cosas. El patrón nos va a servir para calcular la fórmula. Para saber cuál es la fórmula. Ya, a ver. Súper. ¿Avanzamos? Yo creo, profe. Ya, avanzamos con ejercicio. Les traje ejercicio igual que la semana pasada. Ay, espérenme, que no puedo. Acá. Tenemos dos secuencias, la A y la B. En la A, ¿cada cuánto va esa secuencia? ¿Cuál es el patrón? Va 15, 20, 25. De 5 en 5. ¿Va multiplicando por 5? ¿Va sumando por 5? ¿Va dividiendo por 5? Va sumando más 5. Va sumando 5. Tienen que fijarse que si la secuencia va aumentando, es suma o multiplicación. Si se va haciendo más pequeña, es división o resta. ¿Cómo continuaría aquí la secuencia? ¿En el de arriba? 35. 35. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65.
¿Y así? De 5 en 5, bien. Vamos con la B. ¿De cuánto en cuánto va la secuencia? Fíjense bien. De 40. De 4 en 4. De 4 en 4. Va sumando 4, va multiplicando, Menos restando, 4. dividiendo. Restando 4. Menos 4. Profe, ¿y si Muy bien. ¿Y completamos cómo la...? continúa esta secuencia? Ya. Sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A ver, 7, aquí 8, 9, 10. sería- Ya, la última cuadrito es el número 10, la posición 10. Ocupando la regla, ¿qué número sería? ¿Cuál? Si ocupamos la regla de la letra N, ¿cómo habría que me quedaría? escribirla- Habría que escribirla, profe. N menos 4. Piensen que estamos hablando de la posición 10. ¿Cómo quedaría esto? Sería n dividido en 4, profe. ¡Ah! 6. Espérame. N dividido en 4. Ya, si reemplazamos los números, la N, Espérate. Ese es de descendente. Parece que no nos sirve la regla de sucesión ahí, profe. Nos sirve solamente la de arriba. Porque la de abajo es menos 4 nomás. ¿Cuál sería, chiquillo? Ah, pero el ¿Cuál? primer término es 40. Tendría que ser... Y el último creo que es 6. 40 dividido por la posición. Tendría que ser. 40 dividido en n. Ahí sería. Profe. Porque el primer 40. término es 40. Sí, el primer término es 40. Entonces ahí sería 40. Cuando es descendente tendría que ser 40 dividido en n. Entonces sería 4. Muy bien. Que N lo reemplazamos por el número que nos están preguntando. En este caso, el 10. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 40? 4. Y la de arriba, ahí un poco más complejo porque parte en 15. Entonces tengo que fijarme cuál es el primer término es 15. Entonces ahí no tendría que ser... va de 5 en 5, sería 5 por n más 15. La de arriba. 15 por N. 5 por n más 15. Ah. Porque parte en 15. Entonces que 5 por n. Más 10. Sí. Sí, más 15. Más 15. Entonces, si quiero Y saber si la reemplazamos posición. la N, Sí. 5 si por la 10, reemplazamos por la 3. Por la 3. 15, profe. 15 arriba, no 10, 15. Ah, Hazle la cabecita nada más. espérense que se me pierde el lápiz, se me pierde todo. Ya. 5 por 3, 15. Más 15. Ahí nos da la posición. Ya. Pero aquí en este caso les están preguntando solamente por la regla del patrón. ¿Ya? Así que no. Sí, no, es fácil. Ahí está fácil porque es puro patrón. Estaba mirando la Sí. prueba, profe. De hecho, hay una pregunta Sí. que me gustaría
mostrar Podríamos el- ver la pregunta que... Sí. Porque el resto se lo podemos dejar a lo mejor de tarea, que son solamente seguir el patrón. Sí, vamos directo a esa pregunta porque se nos está acabando. Ya, voy a dejar de presentar. ¿Cuál era, profe? La que te número, mandé. ¿sí? A ver, espérame. La 12. Ya. Había otra más por aquí que yo creo que hay que ver. ¿Alguien que no entienda algo? Recordar mucho. Profesora, yo sí entendí, pero solamente tengo mucho sueño. ¿Cómo? Que la Emily entendió, pero solo tiene sueño. Ah, ya, acuérdense de esto, de las fórmulas. Por ejemplo, si el número, acuérdense en qué tenemos que hacer. Si el número, por ejemplo, parte en 11 y sigue, no sé, 16, 21, 26, etcétera, etcétera. Acuérdense de la regla de sucesión, o sea, la regla de formación, como le llaman. ¿Esto va de cuánto en cuánto? ¿De cuál es el patrón de estos números? 5. De 5 en 5. 5 en 5. Bien, Entonces, Benja. ya. ¿Y cuál sería mi regla de sucesión? ¿Cómo? Ya sé que es 5 por la posición, pero en este caso no parten en 5, parten 11. Oh, en 11. Por lo tanto, 5 por n, 5 por 1, más un número 11. me va a dar 11. ¿Cuál es el número que me va a dar 11? Espérame. ¿Ah? ¿Cuánto es 5 5 más por qué n? número me da 6. 6. Entonces aquí sería 5 por n más 6. ¿Se fija? Entonces aquí si me preguntan por el número 100, fácil, po. 5 por 100 más 6. ¿Se fija? 5 por 100 es 500 más 6, 506. Esa es la posición, el valor de la posición 100. ¿Se fija? Esto es un poco más complejo. Pero hasta por ahí nomás, si lo entendiste bien, no vas a tener problemas. Tienes que fijarte en el patrón y luego hacer la regla de formación. El patrón ustedes ya saben sacarlo súper bien. Así que tienen que fijarse en el patrón, que el patrón esté bien hecho, fijarse en el número que parte, para saber si el patrón me sirve para acá, y en el número que vas a sumar. Eso, yo creo que estamos, profe. Sí, chiquillos, hagan la prueba con calma, con tranquilidad, para que nos vaya bien. Cualquier La primera duda, vez, yo también, Profe, ¿cuándo es la prueba? hoy día a las hoy. 3. Sí. ¿A qué hora? Porque si nos va mal, la tenemos que repetir, ¿ya? Por eso de repente ustedes no entienden por qué hacemos tantas veces la misma prueba, porque nos fue mal, Sí, po. ¿ya? No Oye, tiene que ir bien a la cosita, primera para no hacer la nota. cualquier ¿Es cosita a las me 3? preguntan. A las 3. Cosita nos preguntan porque nosotros vamos a estar ahí, no tienen que ir, la gente de apoyo pedagógico no tiene que ir al colegio, ¿ya? No tiene que ir al colegio hoy día, tiene que hacer su prueba nomás. Profe, si esta prueba nos mal, hay que repetirla de nuevo. Sí, señor. Si nos va mal, sí. Marco, hay una información de que sí tienen que ir al apoyo pedagógico presencial,
porque la plataforma va a estar abierta hasta las 8. Ah, o sea, Entonces, tenemos igual apoyo y después la gente tiene que llegar a hacer su prueba. Sí, eso dice. Ah, una muy buena noticia. Es la información que se mandó al grupo. Pero, para que- profe, o sea, los que 1, tienen 2, aula, 3, 4, 5, 6, 7. los que tienen ¿Conoce, aula niña? reina van o no van. ¿A qué hora tienen aula reina? Es que a mí no me ha A llegado nada. las 3:30. ¿Qué día es hoy? Martes. Martes. Ah, ya lo siento. Escúchenme bien para que sepan los que tienen que ir a apoyo pedagógico. A lo mejor pueden hacer la prueba aquí mismo. La Bétnica, Alejandro Antón, Benjamín Cabrera, Matías González, Valentina González, Florencia Meneses, Francisca Pérez, Luis Villamizar, Aníbal Fernández, Josefa Espinosa y Pablo Curinao. Ellos deberían venir presencial hoy. ¿Ya? A las 20 para las 2. 14:40, sí. 14:40, o sea, 20 para las 3. 20 para las 3 vamos a estar. Ah, ¿tienen contigo? Sí, conmigo. Ah, sí, que mandaron esa información al grupo, entonces, A mí no me han ¿qué es? mandado nada. Y yo soy el profe. Así de organizado. Ya. Cualquier duda, consulta, lo vemos ahí más tardecito en la prueba. Lean bien la prueba, lean las preguntas todas las veces que sea necesario para que entiendan lo que les están preguntando. Yo voy a estar allá en el colegio, profe, cualquier cosa igual. Así que nos Sí. vemos allá. Yo igual aquí estaré. Ya. ¿Estamos a la hora? Sí, estamos listos. Voy a subir el PPT a Classroom para los que quieran practicar. ¿Ok? Yo sé que todos lo van a hacer. Sí. Todos tienen sí, cara de obvio. querer practicar. ¿Ok? Ya, súper. Ya, nos despedimos. Adiós. Nos vemos Nos más vemos, ratito chicos. a las 3. Chao.